Este detalle de aquí nos deja entrever cómo la historia de esta película del Joker está inspirada en algo que realmente pasó en Nueva York en el 1984. Basically, I'm a coward, and I know that. Anyone, a 10-year-old, the whole system geared up and went to work against this lawlessness. El payaso justiciero, podemos ver en estos carteles, es una referencia al justiciero del metro, nombre con el que fue apodado Bernard Goethe, un ciudadano que tuvo una reacción muy similar al crimen que el Joker comete en el metro en la película. Si voy a tener un pasado, prefiero que sea de opción múltiple. Esto mismo lo dice el Joker en las páginas de Batman The Killing Joke de 1988, por lo que empecemos diciendo que ni siquiera el Joker es capaz de entender de dónde viene. Sin embargo, si hablamos de la película de 2019, podemos ver al menos de dónde viene la inspiración para algunas de sus acciones, más concretamente la escena del tiroteo en el metro, la cual, como ya hemos dicho, está inspirada en una historia real. Es más, también lo que ocurre después, la reacción de la población a tal crimen y el revuelo que este causa, tiene similitudes con el que apodaron el justiciero del metro en los años 80. Pero antes de adentrarnos en esta historia, vamos a conocer un poquito más sobre la creación de este icónico personaje. El Joker fue una creación de Bob Kane y Bill Finger, los mismos que idearon a Batman, junto con el artista Jerry Robinson. Entre los tres surgieron múltiples relatos sobre la inspiración detrás del Joker, pero hay dos detalles que siempre solían coincidir: una carta y El hombre que ríe de Víctor Hugo. Más específicamente, cuando hablamos de esta última, la adaptación cinematográfica muda del 1928 del hombre que ríe fue la que impulsó este proceso creativo. En esta película, el actor Conrad Veidt interpreta a Gwynplaine, un artista de fenómenos extraños que queda desfigurado durante la infancia, con el rostro permanentemente fijado en una sonrisa. Así, estos tres autores combinaron este rostro inquietante con las características del Joker de las cartas, dando vida a uno de los mayores enemigos de Batman. Pero vamos a hablar del Joker de Joaquín Phoenix, sin entrar en si su historia, el origen de este Joker, es más o menos acertado. En esta obra se explora el origen del Joker y se va observando su transformación de un hombre marginado y despreciado por la sociedad en un símbolo del caos y la anarquía. Esta película nos ofrece una mirada muy cruda del sentimiento humano, plasmada a través del viaje emocional y físico de su protagonista, Arthur Fleck, hacia su transformación en el infame Joker. La película, dirigida por Todd Phillips, narra la historia de Arthur Fleck, un hombre marginado y con problemas mentales que vive en la despiadada Gotham de los años 80. Arthur trabaja como payaso y sueña con ser comediante, pero su vida es una sucesión de rechazo, soledad y violencia. La trama comienza mostrando a Arthur como un individuo solitario y vulnerable que está atrapado en un ciclo de pobreza y de abuso. A medida que va avanzando la historia, Arthur va enfrentando una serie de eventos desencadenantes que lo llevan al borde de la locura. Desde la pérdida de su trabajo hasta algunos secretos de su pasado que se van revelando, cada acontecimiento va contribuyendo a su transformación en el caótico y siniestro Joker. La película termina en un clímax explosivo cuando el Joker hace su debut público en el programa de Murray Franklin, desatando de manera definitiva el caos y la violencia en la ciudad. Pero antes de que suceda esto, uno de los momentos más importantes del Joker es cuando Arthur Fleck comete su primer crimen. En la película podemos ver cómo Arthur sube al metro y al ver cómo tres hombres empiezan a acosar a una mujer, tiene uno de estos episodios suyos de risa incontrolable. Y entonces los hombres lo confrontan y empiezan a agredir. Sin embargo, Arthur saca la pistola que al inicio de la historia le había entregado uno de sus compañeros de trabajo para que se defendiera, el cual tampoco tiene un buen final en esta historia, y les dispara hasta que acaba con sus vidas, persiguiendo incluso a uno de ellos que consigue arrastrarse hasta fuera del vagón. Esta escena nos muestra cómo Arthur ve la violencia como una manera de canalizar su dolor, pero lo más brutal es que algo así sucedió en la vida real en los años 80. Y es que vamos a ver cómo la injusticia y la impotencia pueden llevar a un hombre al límite.
El 22 de diciembre de 1984, en Nueva York, Bernard Goetz se subía al metro en Manhattan. Este hombre parecía estar alerta, como si hubiera alguna amenaza al acecho. A su vez, 4 jóvenes negros del Bronx de entre 18 y 19 años subían al mismo vagón. Había entre ellos entre 15 y 20 pasajeros más dentro. Según los testigos, los hechos se desarrollaron así. Troy Canty, de 19 años, se acercó a Goetz, le preguntó cómo estaba y le pidió $5. Después de esto, los testigos no están muy de acuerdo sobre lo que pasó después ni exactamente cómo. Solo coinciden en que Goetz sacó la pistola y disparó 4 tiros, hiriendo a todos los chicos menos a uno de ellos. Todos los chicos sobrevivieron, sin embargo, hubo uno de ellos que quedó paralizado y que sufrió daño cerebral a causa de la herida. Este hombre, el causante de los disparos, se llamaba Bernard Goetz. Bernard Hugo Goetz nació el 7 de noviembre de 1947 en Kew Gardens, en el barrio de Queens, hijo de inmigrantes alemanes. Goetz había crecido con sus padres y 3 hermanos mayores en el norte del estado de Nueva York y más tarde había asistido a un internado en Suiza antes de volver a Estados Unidos y licenciarse en ingeniería eléctrica e ingeniería nuclear en la Universidad de Nueva York. Después de trabajar en el negocio familiar de su padre en Orlando, Florida, volvió a Nueva York, donde inició un negocio de electrónica en su apartamento de Greenwich Village. Según su testimonio, a principios del 1981, 3 años antes de los hechos, había sido víctima de un intento de robo en la estación de metro de Canal Street. Dijo que 3 adolescentes negros lo habían atacado y lo habían tirado al suelo, por lo que empezó una pelea con uno de ellos hasta que llegó la policía. Pero este chico afirmó que era Goetz el que lo había atacado y para su frustración pasó 6 horas detenido por este hecho. Después de que pasara esto, Goetz solicitó el permiso para portar armas, alegando que solía llevar equipo de mucho valor y grandes sumas de dinero, pero le fue alegada por necesidad insuficiente. Aún así, Goetz compró el revólver calibre 38 que finalmente usaría en el incidente. Después de los disparos, de los que vamos a hablar un poco en detalle más adelante, el conductor del tren entró en el vagón y se acercó a Goetz. Este afirmó que le habían intentado robar y aunque le pidió el arma, este se negó a entregársela. Lo que hizo fue coger un taxi de vuelta a su apartamento, alquilar un coche con el que huyó a Bennington, en Vermont, y quemar la chaqueta que llevaba durante el ataque y desmontar el revólver esparciendo los trozos por el bosque. Después se fue alojando en distintos hoteles durante varios días. Todo esto había sucedido el día 22, pero fue el día 30 de diciembre cuando Goetz decidió entregarse en una sede de la policía en Concord, en New Hampshire. Goetz alegaba que había actuado en defensa propia. Sentía que iban a robarle y, debido al miedo, ya que había sido asaltado o casi robado en varias ocasiones, decidió usar la violencia. Sin embargo, no mostraba ningún signo de arrepentimiento. Según él, la sonrisa y el brillo en los ojos del chico que se acercó a él en un primer momento le hicieron sentir algo más. Según él mismo confesó, en un primer momento su intención había sido asesinarlo. Dijo que después de disparar los 4 tiros, se acercó a uno de los chicos, quien no había recibido ninguno de estos, y le dijo: "Parece que estás bien, aquí tienes otro", y le disparó la última bala que quedaba en su revólver. Goetz fue acusado de 4 cargos de intento de asesinato y estuvo detenido bajo custodia en el hospital de la cárcel de Rikers Island. Esto probablemente debido al miedo de que otros reclusos pudieran atacarlo dentro de la prisión. El juicio fue bastante complejo y es que en un primer momento el juez se negaba a acusar a Goetz por el intento de asesinato, la agresión y tan solo pretendía acusarlo de posesión ilegal de armas. Sin embargo, después de un cambio de jurado, sí que se le acusó de todos los cargos, aunque finalmente fueron desestimados. El juicio fue muy complejo, como ya he dicho, y aunque me he leído toda la información, creo que no es relevante. Simplemente que sepáis que estaba muy influenciado porque había gente que estaba del lado de Goetz y había gente que estaba del lado de los chicos que habían sido atacados. Y ahora veremos esto un poco más en profundidad. Según el juez Crane, quien ahora se encontraba a la cabeza de este caso, las acciones de Goetz
podían estar protegidas por el Estatuto de Autodefensa de Nueva York. Aún así, la Fiscalía apeló el caso diciendo que una legítima defensa requería que fuera de una manera razonable y objetiva y no justificaba lo desproporcionada que había sido la respuesta de Goetz. El juicio fue también bastante polémico, empezando porque el jurado estaba compuesto por 10 blancos y 2 negros, 6 de los cuales habían sido víctimas de delitos callejeros. Goetz afirmó que había disparado a los chicos, pero dijo que sus acciones estaban justificadas por este estatuto de justificación de autodefensa de la ciudad de Nueva York, el cual, pues, como ya habréis supuesto, permite el uso de la fuerza cuando se cree que hay otra persona que puede usar una fuerza física contra ti, pues como un secuestro, una agresión o un intento de robo. También se discutió el hecho de si realmente había sido amenazado, ya que el chico que se había acercado a él en un primer momento dijo que simplemente le había pedido $5. Se discutió también el hecho de si Goetz había disparado por la espalda a alguno de estos hombres y si todos los disparos habían sido seguidos o realmente después de los 4 primeros Goetz se había parado y había disparado a quemarropa a uno de los chicos que no había recibido ningún disparo antes. Aunque Goetz lo había confesado, los testigos no se ponían de acuerdo. Uno de ellos sí que afirmaba que Goetz se había acercado a este chico que estaba sentado en el suelo y le había disparado en el estómago. Pero los otros testigos dijeron que todos los disparos se habían producido en una rápida sucesión y que no habían visto a Goetz parado frente a este chico. Finalmente, Goetz fue absuelto de los cargos de asesinato y agresión en primer grado y fue condenado por posesión de un arma en tercer grado al portar un arma cargada y sin licencia en un lugar público. Fue sentenciado a 6 meses de cárcel, 1 año de tratamiento psiquiátrico y 5 años de libertad condicional, además de 200 horas de servicio comunitario y una multa de $5.000. Pero Goetz apeló la condena y la sentencia y finalmente terminó cumpliendo 8 meses en prisión. What? Tras esto, Cabey, el chico al que había disparado el último y que había quedado con daño cerebral a causa del disparo, presentó una demanda civil contra Goetz. Este le acusaba concretamente de haber sido motivado por el racismo en su ataque. Aunque Cabey, este chico, parecía haber admitido que realmente sus compañeros y él tenían la intención de robarle a Goetz, el jurado decidió que este había actuado de manera imprudente y le había infligido angustia emocional deliberadamente al chico. Es por esto que se le impuso a Goetz una indemnización que tenía que pagarle al chico de $25 millones por los daños ocasionados. Sin embargo, Goetz se declararía en quiebra y no pagaría ni un solo centavo de esto durante toda su vida. El juicio público fue bastante más diferente a esto. Y es que en un primer momento la gente estaba del lado de Goetz. Mientras que el acusado estaba detenido, la policía dijo que había recibido cientos de llamadas apoyándolo, llamándolo héroe y pidiendo que lo pusieran en libertad. Debido a lo famoso que se hizo el caso, varias televisiones y periódicos hicieron encuestas en las que más del 50% estaban a favor de la reacción que Goetz había tenido, afirmando que era lo lógico, ya que había actuado en defensa propia. Sin embargo, obviamente las personas afroamericanas no pensaban lo mismo, ya que pensaban que su ataque estaba motivado por el racismo. Sus partidarios lo veían como un héroe por haberse defendido en un entorno en el que la policía parecía ser cada vez más eficaz para combatir el crimen. Los Ángeles Guardianes, que es un grupo de patrulla voluntario formado en su mayoría por negros e hispanos y que se había formado solo unos años antes de este incidente que ocurrió con Goetz, recaudaron miles de dólares para un fondo de defensa de Goetz. El Congreso de Igualdad Racial, que es una organización de derechos civiles de la derecha, también apoyó a Goetz y el Club de Tiro de Nueva York llegó a nombrarlo Ciudadano del Año. Es por esto que el juicio de Goetz atrajo la atención mediática y terminó dividiendo a la sociedad. Pero, como hemos dicho, al final Goetz simplemente fue condenado por posesión ilegal de armas y cumplió un breve tiempo en prisión. Además de que la multa que tenía que pagarle al chico que había dejado con secuela no la pagó nunca, ni un solo centavo. No, God, please, no, no.
Este incidente todavía se recuerda como un evento bastante memorable en la historia de la ciudad de Nueva York y sigue siendo objeto de debate con respecto a la seguridad pública y la justicia, o el derecho a defenderse de tal manera ante una situación así. Tanto el Joker en la película de 2019 como Bernard Goetz representan respuestas extremas a los problemas sociales, aunque desde perspectivas diferentes. Ambos personajes comparten estos sentimientos de impotencia y de desesperación, así como el deseo de tomar el control sobre su vida y sobre su entorno. Sin embargo, sus motivaciones difieren un poco, aunque es imposible negar la inspiración de Goetz en esta película del Joker. También hay similitudes en el momento en el que ambos personajes deciden tomar medidas drásticas. En la película, Arthur Fleck se convierte en el Joker después de esta agresión en el metro y de enfrentarse ante la falta de apoyo de la sociedad y los servicios de salud mental. Y esta transformación se asemeja al momento en el que Goetz, después de ser víctima de un intento de robo en el metro, según él, no voy a entrar ahí, decide armarse y responder con violencia. Y es que ambos se convirtieron en un símbolo de ciertos problemas sociales. El Joker se convierte en un símbolo de la lucha de clases y la injusticia social, mientras que Goetz se convirtió en un símbolo de la autodefensa ante la violencia urbana. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuáles diríais que son las diferencias y las similitudes entre este caso real que hemos contado y el Joker en la película? Este es un personaje que tiene muchos matices, pero desde luego que después de saber la historia del vigilante del metro, cuando vi esta imagen que os he enseñado al principio de la película, no tuve ninguna duda de que estaba totalmente basado en esa historia. Así que espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Os dejo por aquí mis redes sociales por si queréis seguirme en alguna de ellas. No olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita y nos vemos en la próxima.